Pero es común, es frecuente la consulta del varón, digamos, así como la mujer va al ginecólogo una vez al año. Hay mujeres que van cada 6 meses a hacerse el Papa Nicolau, y no cuando entra la menopausia, sino que la mujer tiene como un poco más cuidado de su físico, ¿no? Y de su organismo. Al hombre es como un poco más, le cuesta un poco más ir a la consulta. Sí. ¿Cómo hacemos, como decía Patricia, somos las mujeres las que por ahí vamos a chequear de que algo le está pasando a mi pareja, a mi esposo? Entonces, porque los primeros síntomas que por ahí decías es la falta o la disminución de la parte sexual, ¿no es cierto? Sí. Pero hay otros cambios orgánicos que son tan o más importantes que hacen que por ahí termine en un cáncer de próstata, como decía. ¿Cómo se hace para que el hombre tome conciencia, sí, digamos, de consultar, ¿no? El hombre cada vez consulta más. Consulta. Consulta más. Entonces yo le digo, la sociedad nuestra está cambiando. Ajá. Es decir, antes el varón no iba a la consulta porque quizás fuera el soporte más importante económico de la familia, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Hasta que no llegaba a lo último, no iba a la consulta. Entonces, hay muchos hombres hoy que digamos, nos visitan una vez por año y digamos, charlando con ellos, manifiestan una serie de cosas y cosas que han cambiado. Entonces yo creo que esto va cambiando, ¿no es cierto? Y ya le digo, por una cuestión de información, por una cuestión de implementación de sistemas por sus seguros médicos, por un montón de cosas, estas cosas se van haciendo. Osvaldo, ¿por qué les cuesta tanto hablar a los hombres de estos temas de la andropausia? Yo creo que esto tenemos que mirarnos un poco en la historia, digamos, cómo de alguna manera nosotros nos posicionamos dentro, sobre todo, dentro de la capacidad de machos, de hombre, de varón proveedor, ¿no es cierto? Lo que decía Daniel, del hombre que trabaja, el hombre que provee, el hombre que tiene que saber todo, el hombre que es el macho de una casa o el macho de una manada, digamos. Esto es lo que genera la obligación en el hombre de no haber podido expresar sentimientos o expresar cosas inclusive, ¿no es cierto? Entonces esto lo va llevando permanentemente al hombre a que sea tremendamente competitivo, tremendamente, es decir, tremendamente hay que ganar, hay que ir adelante, hay que empujar, es decir, y esto es lo que va llevando a este hombre a que de alguna manera no se pare nunca, y por eso quizás este proceso como la andropausia, el mal llamado andropausia, pero vamos a llamarlo así para darle el nombre, este proceso sea tan doloroso para el hombre a veces, entre no darse cuenta o no querer verlo o no querer afrontarlo, porque lógicamente son periodos de la vida en donde yo tengo un sistema de afrontamiento distinto de la vida, porque lógicamente las cosas que yo podía hacer antes probablemente no las pueda hacer más, claro, pero en todos los ámbitos, estaba diciendo Daniel, hay una pérdida de masa muscular, hay una pérdida de fuerza, hay una pérdida de un montón de cosas, entonces yo tengo que adaptarme, ¿no es cierto?, como hombre, a vivir desde otro lugar. Es decir, quizás el cambio por ahí que está viendo este hombre más light que plantea Rojas, o todas las cosas que exhibe sobre la masculinidad tóxica que plantea, por ejemplo, Sergio Sinaí, todo este tipo de cosas, lo que va haciendo es un hombre un poco más humano, ¿no es cierto? Un poco más sensible, ¿no? Más sensible. Inclusive con lo cual es mucho más fácil. La sensibilidad no tiene que ver con la debilidad, ¿no? Por eso te digo, lo que pasa es que tenemos en cuenta que el hecho de no poder hacer cosas significa debilidad. ¿Entendés? Entonces, cuando este nuevo hombre que va haciéndose, que va armándose, le va a ser mucho más fácil afrontar este proceso. Pero el hombre totalmente bajo conceptos machistas, le es muy difícil afrontar este proceso. Yo ya la vez pasada había charlado con usted, hay estudios que un hombre ante su primer disfunción eréctil demora a veces entre 2 y 3 años en llegar a una consulta. En ese interín probó de todo, todos los remedios caseros, lo que le dijeron, y fue probando. ¿Por qué? Porque no se anima a decirlo, no se anima a plantearlo. Por suerte, por todos los medios de información, por los medios de comunicación, esto está logrando que el hombre se anime un poco más. Pero por ahí a veces todavía no se anima a charlarlo con su mujer. Claro, es que hay un tabú muy fuerte sobre esto. ¿Cómo? Hay un tabú muy fuerte también sobre... Es un tabú muy fuerte para él, sí.
Bueno, les invito a ir a un corte y después continuamos con Mujeres en Cambio. ¿Dónde voy? ¿Dónde estoy? ¿Quién soy yo? ¿Qué hora es? ¿Dónde estaré? Y seguimos en Mujeres en Cambio hablando de esto que es la andropausia o el climaterio masculino también, como le llaman, y es eso de lo que cuando se apaga la luz no se habla. Y justamente en el bloque anterior el doctor Bosco de Marchi estaba comentando que estamos en una sociedad muy machista, estábamos hablando de esto que Sinaí hace como un paralelismo, ¿no? Que el hombre, esto que él llama masculinidad tóxica, y que hace un paralelismo como que el hombre ve la sensibilidad, lo entiende como debilidad, ¿no? Y la dureza o la insensibilidad lo entiende como poderoso o lo coloca en un lugar de poder, ¿no? Y en definitiva lo que queremos hablar un poco en este bloque es qué pasa con esta sociedad fálica, en esta sociedad fálica mejor dicho, cuando el hombre comienza a perder vigor. ¿Qué le pasa por la cabeza? ¿Cómo funciona psíquicamente esto en Yo un creo hombre? que acá hay que tener en cuenta que este proceso también da algún tipo de patologías, ¿no es cierto?, de tipo psiquiátrico. Y acá habría que hacer dividir un poco cuál sería la cantidad de que la baja de la hormona, la testosterona, ¿no es cierto?, en el hombre, los andrógenos, puede llevar a una depresión, por ejemplo, o realmente el tener que afrontar la vida desde un lugar en donde me siento totalmente inseguro, porque perdí mi vitalidad total como tenía antes, entonces lo llevo a enfrentar la vida de una forma muchísimo más temerosa, lo cual puede también llevarlo a una depresión. Entonces, este esquema de ver la vida, por eso te digo, no sé cuál es realmente, si es solamente, no está totalmente comprobado que sea totalmente esta baja de andrógenos lo que lleva directamente a una depresión o el enfrentamiento desde este lugar a un proceso depresivo. Al ser paulatino también es difícil de ubicar y por eso también cuando llegan a la consulta estos pacientes que por ahí pueden llegar por depresión o pueden llegar por una disminución en el deseo o una disfunción sexual eréctil, es decir, nosotros tenemos la obligación ya cuando tienen cierta edad de hacer un estudio del eje gonadal, ¿no es cierto?, desde el punto de vista de un laboratorio para poder darnos cuenta si realmente esta persona tiene una depresión de tipo endógeno, tiene una depresión producida por este fenómeno de la andropausia, y también cuando se va haciendo el tratamiento se controla el reemplazo hormonal, se va controlando, ¿no es cierto?, se va controlando a ver si estos fenómenos empiezan a desaparecer. Pero también pasa que puede ser que el hombre cuando entra en esta etapa de su vida le agarra así como lo que nosotros llamamos el viejazo, que quiere estar con gente más jóvenes, buscarse chicas más jóvenes, o sea, como para reafirmar esto. Porque bueno, se da mucho también esto, o ¿por qué es el fenómeno este? No, este fenómeno es cierto, hay mucha gente que cree que puede no sé estar... si es tan actual, porque digamos eso, que siempre en la sociedad hubo esto de tener una diferencia de 20 por ahí años. Este fenómeno es gente que de alguna manera cree que porque esté con personas más jóvenes va a chupar la juventud. Lo que pasa es que yo creo que acá de nuevo tenemos que venir a otra parte, digamos, ¿qué es la vejez? ¿Cierto? Es decir, envejecer, el cuerpo envejece. Pero vos podés tener jóvenes que se sienten viejos a los 20 años y podés tener gente grande que tiene una actitud totalmente positiva frente a la vida, con lo cual está muy lejos. Es decir, yo creo que acá depende mucho también del proyecto de vida que tenga cada individuo y cada persona. Que haya venido formando. Por eso, que haya venido formando y que haya sostenido en el tiempo. Esto es muy frecuente ver de gente grande que de pronto se jubila y yo siempre planteo, se reciben de viejo. De un día para otro.